Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La primera sala determinó que solo puede reabrirse la investigación en el proceso penal si no ha iniciado la etapa intermedia. La compensación subsidiaria no cancela el derecho de las víctimas del delito a una reparación integral, establece criterio de la segunda sala. A pesar de que se han reconocido sus derechos, las personas de la diversidad sexual son víctimas de discriminación. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 03/2020, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Nuevo León, entre ellas las que aludían al sistema estatal de transparencia, mismas que violaban el principio de seguridad jurídica, ya que dicho sistema desapareció al derogarse su regulación. Las que se relacionaban con el Comité de Transparencia y con el Oficial de Protección al considerar que distorsionaban el sistema de protección de datos personales previsto en la Ley General, las que establecían mayores requisitos para interponer el recurso de revisión, las que preveían sanciones administrativas violando la Ley General de Responsabilidades y las que preveían como causal de sanción el incumplir con el deber de secrecía, mismo que al no definirse de manera clara causaba inseguridad jurídica. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional, toda vez que se sustenta en la lógica del cierre de etapas del procedimiento, así como en el principio de continuidad y justicia pronta, pues sería inviable que se reabriera la etapa de investigación una vez que ha iniciado la etapa intermedia. Dicho artículo regula un supuesto para reabrir la investigación complementaria, pero parte de la premisa de que no ha iniciado la etapa intermedia, lo que resulta razonable, tomando en cuenta que uno de los principios base del sistema penal acusatorio es el de continuidad, mismo que precisa que las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento procesal oportuno. De lo contrario, precluye el derecho sin que haya oportunidad de reabrir etapas ya superadas, lo que tiene relación directa con el derecho a una justicia pronta y para evitar que los juicios sean eternos. La segunda sala de la Corte determinó que la pensión subsidiaria prevista en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas no restringe el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, pues el Estado no es subsidiario respecto a la reparación integral en los casos de víctimas del delito, sino solo de uno de sus componentes, pues la compensación subsidiaria para las víctimas del delito tiene como fin no dejarla en estado de indefensión ante la imposibilidad de que el sujeto activo del delito, ya sea por sustracción de la acción de la justicia, fallecimiento o criterio de oportunidad, no repare el daño. En estos casos, el Estado es el que otorga una compensación subsidiaria proporcional a la gravedad del daño sufrido a cargo del fondo estatal correspondiente. De ahí que se justifica su límite, lo que no excluye otras figuras que le permitan a la afectada acceder a la reparación integral del daño. Y utilizar la perspectiva de género en temas probatorios puede auxiliar a que todo el proceso judicial sea más efectivo, indicó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández durante el conversatorio ¿Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial? Una aproximación interdisciplinaria a los análisis de contexto y vulnerabilidad. En sus redes sociales, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó parte del mensaje de la ministra presidenta en torno a la necesidad de que los peritajes médicos ayuden a demostrar los contextos de violencia que viven las mujeres. ¿Cómo puede integrarse la evidencia científica que permita probar
desde una mirada interdisciplinaria los contextos y la vulnerabilidad por razones de género detrás de muchos delitos y violencia que afectan a las mujeres. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el nuevo esquema de recesos de los juzgados de distrito, cuyos periodos serán quincenales y se disfrutarán en verano, en la segunda quincena de julio y la primera de agosto, y en invierno, en la segunda quincena de diciembre y en la primera de enero. En cada quincena de receso permanecerán abiertos el 50% de los juzgados de una localidad que atenderán el 100% de las denuncias que se presenten, mientras que el 50% restante laborará bajo un esquema de guardias para dar seguimiento a suspensiones o medidas cautelares de asuntos tramitados antes del periodo vacacional. En los juzgados de receso, los plazos se suspenden, salvo en los casos previstos para dar seguimiento a las suspensiones, medidas cautelares y demás asuntos de premura. Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte llevará a cabo la cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Derecho al Trabajo y Reforma Laboral el próximo 23 de octubre. Estará presente el magistrado Héctor Orduña, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien abordará los avances y retos en torno a los derechos laborales, a un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral. Puede inscribirse para seguirlo en línea con el enlace que encuentra en las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales. Y en más información, no basta con que existan criterios obligatorios de la Suprema Corte para que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer sus derechos, reconoció el juez Antonio Ordóñez Serna. Indicó que si bien es un primer paso que dichos criterios les garanticen a las personas de la diversidad los derechos al cambio de identidad sexogenérica, al matrimonio, a la adopción, a la seguridad social y a una pensión por vidas, lo cierto es que hacerlos efectivos implica todo un reto, pues aseveró que lograr su ejercicio ante las autoridades administrativas implica enfrentarse a actos de discriminación y, desde luego, contar con recursos para poder exigirlo a través de la vía judicial. Pero todos los días pasa con las personas homosexuales, todos los días, por eso digo que es un acto de valientes. Por eso no es fácil ejercer el matrimonio, por eso no son altas las cifras que veamos de matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque no basta tener un documento, sino hay que hacerlo efectivo, y cuando lo quieres hacer efectivo, entonces tienes que verte la necesidad de demandar ante la autoridad jurisdiccional todos los actos de autoridad o bien de particulares que sean discriminatorios al respecto. Momento de una pausa, no se vaya, ya volvemos. Al regresar, presentan diagnóstico del sistema de justicia penal en el país. Dos de la tarde con 50 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien tiene todos los detalles sobre el informe de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en nuestro país de la organización México Evalúa. Adelante, Óscar, con tu reporte, por favor. En la presentación del estudio Hallazgos 2022, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Seguimiento y evaluación de la justicia penal 2022 es el título, y donde se ha señalado que se hace justicia en solo 4 de cada 10 delitos investigados, de acuerdo con la organización México Evalúa. Al presentar su estudio anual, su directora general Mariana Campos informó que entre los derechos más vulnerados destaca la presunción de inocencia y la libertad personal, toda vez que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva en 2022 a nivel nacional. La mayoría, dijeron, bajo la modalidad oficiosa. Vamos a ver. Hemos pasado en este largo camino por contrarreformas, por populismo punitivo, por grandes recortes presupuestales que se disfrazan de austeridad,
por retrocesos en la calidad y en la disponibilidad de información pública para llevar a cabo los análisis, y a veces por ecosistemas que sí han sido permeados por la corrupción. En el evento, México Evalúa calculó la impunidad en el país en un 96.3%. En violencia familiar sube 98.6%, en desapariciones 96.5%, extorsión 96.4% y en abuso sexual la impunidad es de 96.1%, reportados como los índices más elevados. Asimismo, y entre las entidades con mayor impunidad, destacaron a Hidalgo, Colima, Jalisco y la Ciudad de México, esta última con un 99.1%. Por ahora, el reporte que tenemos. Gracias, Oscar, por este reporte, pues estaremos muy pendientes de esta información. Y alrededor de 48 organizaciones exhortaron a la Cámara de Diputados a no aprobar el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación ni la reforma para extinguir sus fideicomisos, tomando en cuenta que se habla de un recorte de entre 15,000 y 25,000 millones de pesos. Ello implicaría el cierre de juzgados y tribunales y aumento del rezago, lo que afectaría el derecho de acceso a la justicia. Esto es preocupante tomando en cuenta el aumento del 27% en los asuntos que tiene que atender y las nuevas cargas de trabajo que implicará la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De concretarse esta amenaza, se afectaría la independencia judicial y la división de poderes. Ante ello, es necesario que se garantice un presupuesto suficiente para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de Zacatecas suspendió las labores, así como los términos y plazos procesales, hasta nuevo aviso, en los juzgados mercantiles de Fresnillo, debido a los daños ocasionados tras el paso del huracán Lidia en la localidad. En la ciudad judicial de la capital de Tlaxcala se instaló un módulo de atención de la salud mental para las y los servidores públicos y el público en general, a cargo del personal especializado del área de servicios psicológicos del Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de Michoacán pone a disposición el Tribunal Electrónico, que acerca a todos los municipios los servicios de justicia laboral, facilita la presentación de demandas, permite agendar citas y enviar promociones, con lo que agiliza los procesos judiciales. Personal jurisdiccional de Aguascalientes atendió la capacitación sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de infancias y adolescencia, para establecer pautas de actuación desde los principios de protección integral, interés superior de la niñez y autonomía progresiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús Daza, y cumplió 9 años de existencia la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creada tras la reforma electoral de 2014, como el órgano competente para resolver procedimientos especiales sancionadores. Conoce de asuntos que impugnan presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, conductas que violen las disposiciones constitucionales relativas a los medios de comunicación social, la presunta difusión de propaganda por parte de servidores públicos, así como acciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte envió una nueva terna al Senado para designar a la vacante faltante en esta sala, que de manera temporal ocupa la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.